Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a... Hola manada, ¿qué tal? Están aquí su Alpha Yu, trayendo un feed de mi amigo Duquense en Wattpad. Vayan a darle cariño a su cuenta, y no olviden darle like y comentar tanto en el video como en la cuenta de Duquense, y ya que están ahí digan que vienen de mi parte. Aquí Yu se despide para darle paso al video. Come on. Let's rock. Yes. Hot. Thank you. Boca Sucia. Plaza principal. 1. El tiempo había pasado y las ilusiones brillaban por su ausencia. La tranquilidad que tanto caracterizaba. El pueblo había desaparecido hacía algo de tiempo, reemplazada por el bullicio y las risas de los recientes pobladores, un grupo de gladiadores desertores que no hacían más que disfrutar su vida, ahora llena de calma y seguridad. 3. Algunos bebían con alegría, mientras que otros limpiaban las nuevas casas que proclamaron como su propiedad privada. El insecto anciano caminaba por las calles con lentitud, yéndose al centro, para sentarse en la banca principal. En silencio, vio sus alrededores y las nuevas caras del lugar con bastante confusión antes de suspirar. Es tan extraño, pero agradable. 1. En un edificio cercano, una discusión había despertado. Esto es una estafa, exclamó un gladiador de aspecto regordete. Que no puedas apreciar la calidad de mis productos no es culpa mía. Si solo vas a perder mi tiempo, lárgate, retrasas mis ventas, gritaba Sly, sin reparos. 7. Su mano apuntaba a dos siluetas. Green, la vasija, con algunas manchas naranjas. Y Mila, la minera, mirando incrédula esa escena. Mejor vuelvo en otro momento, diría, antes de alejarse lentamente del sitio, lo que Green aprovecharía para tomar su lugar en la fila. Acantilados aulladores. Acantilado. Mato, observaba el pueblo de Boca Sucia en la lejanía, mientras agarraba con un atisbo de duda su aguijón. Después de todas las cosas que había presenciado, peligros, guerreros, áreas y misterios, había comprendido algo. Todavía tenía un camino por seguir, uno extenso con varios aprendizajes y desafíos por delante. 1. Aunque había prometido mantenerse lejos de su maestro hasta perfeccionar sus técnicas, ahora dudaba. Tal vez, no, sería mala idea pedirle otro consejo o enseñanza. Detrás suyo, sin saberlo, el fantasma de Gore volaba sin rumbo, despierto por la perturbación de las ilusiones anteriores. Su mente distorsionada no lograba comprender del todo su entorno, viendo el mundo de forma alterada. Tierras de reposo, hogar de la doliente Gris. La antigua guerrera se encontraba de pie, teniendo su postura encorvada de una forma perjudicial para la espalda de un bicho normal. 5. Sus finos dedos acariciaban suavemente los pétalos de la siempre viva que tenía entre sus manos. Su cabeza recordando, una y otra vez, el suceso en las ilusiones. 2. La imagen de su amada apreciando su último regalo era sanar su adolorido y atormentado corazón. Era espléndido. Hasta podía permitirse sonreír. Sin embargo, su calma fue perturbada por una voz que retumbó en su hogar con un potente grito Zemer. Sus tonos serios y autoritarios solo podían pertenecerle a una persona en todo hoyo Unest. La descendencia femenina por mero instinto, movió sus manos para esconder la flor detrás suya, logrando ocultar una luz blanquecina que la desapareció por completo de la sala. No esperaba tu visita. La doliente se inclinó en una falsa reverencia a la princesa, pues no tenía intención de honrarla, sino de entender aquel propósito que la había traído hasta allí. Perdón por molestar tu descanso, Zemer, pero necesito resolver una de mis dudas más recientes. ¿Tú la tienes? La siempre viva, la flor que
Tu otra yo mostró en la ilusión. ¿Por qué deseas saberlo? El tono tranquilo de la antigua caballera le mostró un tono peculiar, uno malo. Su oía a la defensiva, como si fuera una bestia gruñendo por miedo. Aunque no deseaba pelear, reconocía el peligro de la combatiente, llevando su mano cerca de su aguijón solo por preocupación. No deseo pelear, solo quiero saber si la tienes. Puede ser un elemento muy valioso para vencer al receptáculo. 5. La doliente inclinó su postura, antes de responder con la desesperanza que los ciudadanos del reino mostraron en un pasado. Sí, pero es inútil. No tiene influencia sobre la infección que lo consume. El rey lo comprobó, no serviría de nada, solo debilitarías a la celda y pondrías en ventaja a la luz. Su cuerpo se estremeció con repudio, sintiendo asco consigo por hablar de su antiguo compañero como si fuera solo un objeto sin valor. Comprendo, suspiró, antes de darse la vuelta. Tengas o no aquella flor, es mejor que estés preparada. Estoy segura que el fantasma de Hoyo Unest vendrá a visitarte. La mención del viajero despertó una renovada alegría en la guerrera. ¿Dónde está? Visitando a la reina. Al escuchar dicha respuesta, la caballera asintió, en comprensión. Luego, observó a Ornette, quien se inclinó levemente. Dicho esto, debo retirarme. Lamento las molestias, Zeimer la mencionada. A diferencia de antes, también le hizo una reverencia. 1. Nido profundo. Camino rocoso. En la búsqueda de su progenitora, el caballero ingresó a las entrañas del nido profundo para hallar las tierras de su madre. Ahora, completamente solo, estaba lidiando con arácnidos aberrantes y trampas naturales. Lo más raro de todo, incluso entre las penumbras del nido, eran las áreas que estaban destrozadas, porque, ajeno al conocimiento del fantasma, él estaba mirando una de las consecuencias y efectos de las ilusiones. La bestia mímica, Nosk, había entrado en una búsqueda incesante de sustento por observar varias presas intocables, una y otra vez, y aunque era bastante listo, este no pudo aguantar más y generó muchos destrozos en su cruzada por comida. 1. Después de un tiempo, tranquilizó sus instintos y volvió a sus costumbres de antaño. Usar sus habilidades para así manipular presas y cazarlas fácil. Volviendo con el caballero, a medida que éste se acercaba al lugar que protegía de forma constante a Ra, iba notando y analizando las distorsiones del entorno, las cuales iban formando una ilusión. 3. El sitio era bastante amarillento, contrastando con la mayoría de lugares grisáceos de Hoyo Unest. Abejas, una especie rara de ver y analizar, sobrevolaban todos los rincones observables. Su invención más conocida, la miel, se encontraba en los pisos, paredes y hasta los techos, como si fuera el cemento que unía la estructura. 1. Nido profundo. En general, el caballero observaba su nuevo entorno con tranquilidad, viendo posibles enemigos y rutas, yendo por los lugares donde su otro yo no iba para asegurarse de tener información de cosas que capaz podría dejar atrás. La matrona se relamía los dientes al contemplar la miel por todos lados, y justo antes de enloquecer, arrancó la carne de una carcasa recién cazada para calmar sus instintos. La recuerdo, dijo débilmente. Su cabeza aún luchando por mantener, aunque sea, un atisbo de cordura. Este regalo de las abejas movió sus manos, traspasando la miel falsa en un intento inútil por tener contacto con ella. La pequeña de Ra, creó que cargaba un poco cuando venía a visitarnos en antaño. Me preguntó si todavía tiene algo consigo. El fabricante de máscaras mostró una rara curiosidad por las abejas, logrando ver cosas que otros no tienen. Un yo, con o sin luz, nada bueno viene de la vanidad, solo una máscara puede otorgar un yo. 2. Viendo a través de la ilusión y la carne, lo notó, su vínculo enfermizo con su reina, algo que les trajo gloria antes. Sin embargo, ningún reino debe obsesionarse con su rey. Era algo marcado en la historia de Hoyo Unest y más allá, la obsesión con una figura no hacía más que arruinarla y deteriorar todo a su paso. La última tejedora, en silencio, vio a las abejas como un catalizador para sus recuerdos. Lo veía claramente, a la hija de Ra siendo rodeada por sus semejantes, incentivándola a volverse una consulado tejedora, y despreciando su lado Wyrm. La ironía se contaba sola, pues la estirpe de los Wyrm parecía perdurar más, manteniéndose viva e influyente a su manera, a diferencia del suyo. A duras penas mostraban presencia y estatus en esas fechas. Canales reales. En general, Tut, un bicho oculto entre la basura de los canales, miró con curiosidad la miel. Aquella cosa le parecía deliciosa por la semejanza con los huevos podridos en color, siendo esta última su comida de preferencia. Le tenía altas expectativas.
Por otro lado, dentro del jardín de Isma, Ogrim miraba por sus alrededores. Sus ojos viendo con intriga a las abejas, yo las recordaba más independientes. Tierras de reposo. Exterior. Del hogar de la doliente gris recuerdos comenzaban a surgir en la mente de la doncella roja, quien debió sentarse un momento para mantener su equilibrio. Se acordaba de algunas cosas. Destellos aparecían y se esfumaban en segundos, haciendo que no pudiera formarse una idea de los pensamientos que tenía por sorpresa. Vio a varias abejas que la miraban con intriga, seguridad y desconfianza. Vio a su antigua mentora, Vespa, guiándola y educándole sobre cosas de la colmena. Recordó a su caballero más poderoso y leal darle un combate de práctica para demostrar sus habilidades mientras la reina los observaba. Se sujetó su cabeza con fuerza, soltando un gruñido por la presión mental. ¿Por qué iría allí? No hay nada que sea útil para él. 4. En otro lugar, Ra mostró cierto aprecio, no por la gente, sino por su reino. Sabiendo el acto altruista de la monarca con su hija, su corazón, frío y hostil, no podía guardarle un rencor real a las abejas. Diferente a otras naciones, como Oyonest, y el rey pálido, o la tribu Mantis y las 3 hermanas, la colmena. En general, las abejas atacaban al intruso que había entrado a su colmena desde el limitado y primitivo punto de vista que poseían. Su opinión les hacía atacar constantemente, con sus aguijones, fallando en cada buen y mal intento. El caballero colmena, más controlado y sereno, se limitó a observar las acciones de la vasija, sujetando su aguijón con su mano en un intento por calmar aquella furia que le gritaba atacar al intruso. ¿Era obra de la infección? ¿De la mente colmena que unía a su especie? ¿Ambas cosas a la vez? Realmente no importaba mucho. El espíritu de Vespa, manifestado a un lado de su caballero, vio al hijo del rey con una amabilidad mayor que todos sus seguidores. Con calma y empatía, giró lentamente su cabeza para ver a su caballero con lástima. Tal vez puedas descansar pronto. 3. Después de tanto esfuerzo, eludiendo y eliminando guardias, el fantasma de Oyonest llegó a un área crucial e importante. 1. La sala era enorme, manteniendo resguardado al gran cadáver de Vespa. Aunque no guardaba solo a la reina, también a su guardián, quien no tardó en aparecer. 1. El caballero colmena rugió al aire, empezando su atroz ofensiva que se formaba por ataques rápidos y calculados que no podía detectar su rival hasta el último momento. 1. El descendiente del rey recibió varios cortes en un principio, hasta que notó el patrón de su rival, quien siempre lo atacaba por la espalda. Con eso claro, comenzó a predecirlo, evitando sufrir daños a partir de ese momento. Pero cuando las cosas parecían estar a su favor, su enemigo reveló una nueva táctica. 1. Abrió la boca y escupió cientos de abejas pequeñas que cayeron con furia, igual a una fuerte tormenta de cabezazos, dientes y aguijones. El movimiento se realizó muchas veces, obligando al caballero a fluir entre los ataques como el agua. 1. Al final, tanto esfuerzo surtió efecto, pues el caballero murió y las puertas de la sala, antes cerradas, volvieron a ser abiertas. 1. Oyonest. Viajeros. ¡Qué mierda! Zote cayó de espaldas por el asombro que se llevó al observar el tamaño del cadáver, teniendo problemas y frustraciones al intentar poner su cuerpo de pie otra vez. Tierras de reposo. Exterior. Del hogar de la doliente gris Hornet, dio un paso atrás por la sorpresa, tensando sus músculos. Instintivamente este tamaño. ¿Fue la infección o...? Llevó una mano a su cabeza, volviendo a recordar la estatura menor de la antigua Vespa, aquella que conoció una vez. Dijo que su cuerpo era distinto al resto de las abejas. ¿Se refería a esto? ¿Acaso era una habilidad especial para crecer, una evolución natural de su cuerpo, una mutación por su infección? A pesar de los años, parecía que Oyonest todavía tiene varios misterios capaces de confundir su mente. Páramos fúngicos. En general, esto empieza a parecerme raro, dijo Claude, tras la aparición del caballero de Vespa. Sin embargo, sus palabras no se originaban por él, sino por las puertas. Apenas apareció el enemigo, estas se cerraron. Una o dos veces en un mismo reino lo entendía, pero que ocurra todas las veces en todos los reinos ya era una locura. 5. Era imposible que ese mecanismo fuese tan popular en su época. 1. Tiso, quien se encontraba vendado en las partes expuestas de su piel, tuvo la desgracia de limitarse a mirar y nada más, pues su batalla contra las líderes Mantis le había debilitado bastante a pesar de su victoria. 8. Aún así, mostró interés en el caballero y su velocidad, incluso él sentiría bastante
Presión al intentar bloquear sus cortes. Ganaría de todas formas. 6. Boca Sucia. Plaza principal. Nada mal para un infectado, murmuró Sly, siguiendo con su mirada al caballero, incluso en los instantes donde su rapidez lo hacía invisible. Los gladiadores retrocedieron, levemente, asombrados por la fuerza de la abeja que superó a sus antiguos enemigos. Green miraba la batalla con atención, llevando sus reflejos al máximo con la intención de seguir los movimientos y ofensas del guardián, realizándolo de forma imperfecta, pues había algunas cosas que se escapaban de su visión. Mila terminó arrojándose al suelo en un reflejo instintivo por eludir la lluvia de abejas que el caballero colmena se encargaba de realizar. La colmena, en general. Vespa suspiró con pesar. Vio el falso cadáver de su caballero, y luego al verdadero a su lado. Sintió malestar por alegrarse de su final, pero también alivió por verlo descansar, después de tantos años sirviendo. Ahora esperaba que eso ocurriera en la misma realidad que vivían. A su lado, el caballero colmena se derrumbó en el suelo, entristecido, frustrado e impotente por fallar a su único propósito. Sin saberlo, su propia reina lo consoló en silencio, posando su mano intangible con suavidad sobre su espalda. Sin ayudarlo, simplemente no la veía, no la escuchaba, no podía servir de apoyo, ni siquiera era capaz de notar su presencia. Después de avanzar un poco, y hacer algunas acrobacias, obtuvo un amuleto especial, del reino, hecho solo por una estructura de miel. Al regresar a la sala del caballero para retirarse, encontró la silueta de la reina de las abejas, Vespa. La reina le habló. Agradeció que su caballero descansara con su muerte, y le informaba al hijo del rey que si buscaba respuestas, debía consultar las cosas con su madre. 2. Tierra de reposo. Exterior. Del hogar de la doliente Gris Hornet, miró perpleja a la reina, su mente teniendo que tomarse un tiempo para comprender las escenas frente a ella. Vespa, presente una vez más frente a sus ojos, era imposible de creer. A paso lento se acercó, y luego se inclinó para otorgar respeto a una de las figuras que ayudó a su crecimiento y formación. 4. La reina de la colmena, la bestia del nido y la raíz pálida. La colmena. Tumba de la reina. El caballero colmena levantó su mirada para escuchar las palabras de su reina, la cual se mostraba agradecida por mirarlo en su derrota, aunque no por odio hacia él, sino hacia su labor. ¿Acaso no quería ser protegida? ¿Acaso no deseaba que peleara por su vida? ¿La orden que le dio la malinterpretó? Dentro de su cabeza podía oírla, a su reina, susurrando con una voz suave y serena, advertencias. Le alertaba sobre las mentiras, que esa ilusión era una farsa y que no deseaba eso, que su deseo era acabar con aquel guerrero silencioso para garantizar la seguridad del reino, pero existía algo antinatural y preocupante. Su voz no concordaba con la voz que ahora escuchaba, sonaba alterada del peor modo posible, y su tono era muy diferente a su habitual actitud. 1. A pesar de ello, centró toda su atención en la reina. Cada palabra formada por su voz sonaba cada vez más distinta al griterío que empezaba a formarse por la otra reina dentro de su mente. Para su suerte, dicha presencia fue desvaneciéndose a medida que las palabras de la nueva reina se oían con más claridad, como si fuese un destello que se apagaba de a poco. 2. Finalmente, desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, logró sentir paz. Su gran voluntad y mente refinada al servicio de su reino, con un buen guía, logró hallar la salida de la luz. 7. Ciudad de lágrimas. Herrería. Es un diseño peculiar, susurró para sí mismo el forjaguijones, ignorando hasta cierto punto la presencia de Vespa, para centrarse en el arma del guerrero caído. Su diseño le parecía familiar, y de hecho, reconocía de dónde. Aquella guerrera de capa roja tenía un aguijón de estructura similar, poseían sus diferencias, claro, sin embargo, era evidente que provenían de una misma sociedad o incluso forjador. No obstante, cuando ya estaba formando sus teorías, la ilusión comenzó a disiparse en el aire, no sin antes dar un mensaje. El futuro dejará de mostrarse por un tiempo, podéis aprovechar estos momentos de paz para poder avanzar en cualquiera de vuestras actividades. 15. Continuará. 2. Oyó afueras de Boca Sucia. 5. Una multitud se había reunido a las afueras de Boca Sucia. Los habitantes estaban repletos de curiosidad y temor. A pocos metros de ellos, una gran carpa que unía colores negros y rojizos surgió de la nada misma. A pesar de los varios bichos presentes, ninguno pudo notar o observar su creación. 5. No vieron ningún constructor o maquinaria, solo apareció en su
Páramo como si hubiera estado ahí desde el principio. Los susurros y gritos crecían a medida que más insectos obtenían la confianza suficiente para expresarse con libertad. De consecuencias, dichas reacciones enloquecieron. Cuando la figura del caballero no hizo más que avivar la emoción, lanzándose del precipicio, la vasija aterrizó y avanzó hasta esa extraña carpa, entrando sin muchos rodeos, dejando a los presentes con mayor confusión. ¿Creen que esté bien?, preguntó Mila, provocando un suspiro de Sly. El enano ha sobrevivido a cosas peores, vendrá a comprar o hablar luego, respondió. Sin más palabras que decir, se retiró para ir a su tienda de nuevo. Dentro de la carpa, la vasija caminaba por un extenso pasillo enrollado en la sombra más oscura, movida por la luz carmesí de las llamas. Como siempre, se encontraba dispuesto a revelar los misterios del reino de sus padres, esta vez sin saber que exploraba algo más allá de sus fronteras. Límites del reino. Coliseo de los insensatos. Los espectadores abucheaban con indignación. Su campeona, aquella que les daba los espectáculos más emocionantes, no estaba. 2. La tercera prueba había llegado a su punto culmine, el retador estaba listo para enfrentar a la domadora que lo llevaría a la gloria o la muerte en un combate crucial para su destino. Sin embargo, ella no se presentaba. La gente se molestó, tirando insultos o basura en forma de protesta, mientras el retador miraba confuso la escena. Cuando unos gladiadores fueron a revisar en la área de los infectados, aquella donde los encerraban para luego lanzarlos al coliseo, vieron a los guardias muertos y las muchas zonas rotas. Así que, esto era aquel ruido, susurró uno de los gladiadores, golpeando su casco para hacer que su mente comprenda todo más rápido. Pensaba que era la pelea en el coliseo, dijo otro gladiador, inclinando con cierta vergüenza su espalda. Mientras ellos hablaban, lejos de aquel coliseo, la domadora de dioses, encima de su fiel bestia, exploraba las tierras y los túneles de los límites del reino. No seguía su propia voluntad, tampoco los deseos de la luz. Seguía la ambición de la fuerza en su interior, una que iba removiéndose igual que gusanos en su interior, como unos hilos que jalaban y jalaban, moviéndola como un títere sin vida o importancia. 16. Radiance, quien vio la lucha por su control como una pérdida total del tiempo que disponía, ordenó a una gran cantidad de infectados de las áreas circundantes matarla. Podía abandonarla, pero no dejaría a un ser superior externo usarla como recipiente. La colmena. Cuarto abandonado. El caballero colmena estaba sentado en mitad de la sala, a sus alrededores podía verse una pila de cadáveres de abejas con cortes evidentes. 1. Al parecer, la infección no se tomó bien su nueva libertad, y aunque odiaba irse contra sus antiguos aliados, sabía que a esas alturas no podía ayudarlos con su conocimiento y habilidad actual. Sin embargo, sabía que debía seguir la última voluntad de su reina, descansar en paz y terminar su rol de guardián. Todos reconocieron la zona. El lugar donde las líderes mantis residían al momento de descansar o decidir las nuevas estrategias de su mandato. Después de un intercambio de reverencias, la vasija avanzó a través de una enorme puerta, la cual había sido abierta por las mantis tras ser derrotadas. Páramos fúngicos. Tribu mantis. ¿No vivimos esto hace poco? Una de las hermanas preguntó en voz alta. No porque olvidara aquel suceso reciente, sino para ponerlo en el foco principal. Sí, el guerrero viajó al territorio de las tejedoras hace poco, comentaría. Otra hermana, seria y confusa. Creía que las ilusiones solo mostraban su futuro, no su pasado. La tercera hermana mantuvo silencio, viendo la escena con una mirada muy analítica, como si quisiera descifrar el secreto detrás de esa proyección. En otra sala, Tiso miró con molestia a las figuras. Las había retado para demostrar su valía y había perdido, por suerte, su fuerza derribando en masa a las mantis, y las dificultades que les dio a sus líderes en pelea, le hicieron merecedor de vivir y estar temporalmente en sus tierras. Lastimosamente, ese tiempo se estaba agotando, y sus fuerzas aún no habían regresado a su mejor momento, tenía que apurarse en fortalecerse o ahora estaría en desventaja contra aquellos hongos del páramo. 1. Nido profundo. En general, Nosk dirigió su cabeza hacia la puerta, viendo con anhelo a la salida del nido. Por años, los bichos habían buscado la salida del área, cerrada y vigilada, días y noches, por las mantis. 1. Igual que ellos, Nosk, una vez deseó huir a otras tierras, con presas abundantes y variadas, pero, a pesar de ser una bestia, todavía tenía inteligencia para actuar y comportarse con estrategia, y enfrentar
A esas mantis era de todo menos algún acto que le beneficiaría. Simplemente se encogió, soltando gruñidos en voz baja mientras su garra rasguñaba el suelo. En otro lugar, la última tejedora veía con cierto desdén el lugar, pues ellas siempre tuvieron problemas con las mantis. Que las vieran como una amenaza, mientras vigilaban siempre aquella frontera, era un peligro latente que nadie apreciaba entre las tejedoras. El caballero avanzaba por túneles cada vez más estrechos y oscuros. Los peligros eran tan diversos, tan únicos, que cada espectador tomó como prioridad aquello que mayor interés les despertaba. Tejedoras surgían de la nada misma, sus patas balanceándose como unas filosas cuchillas que amenazaban al viajero con ser cortado. Ornette mantuvo silencio, acostumbrada a esas escenas. Las tejedoras, movidas y usadas como títeres, ya eran normales y cotidianas a esas alturas de su vida. Aún así, despertaba cierta inquietud en ella, la suficiente para mantener los ojos sobre estas, ignorando todo lo demás. La última tejedora, en silencio, movió su mirada hacia las direcciones carentes y seguras de tejedoras, queriendo evitar y olvidar el mal ya habitual en su vida. Matrona dirigió su mirada a una tejedora en particular, recuerdo. Ya esta era una maldita glotona. Dirigió sus garras hacia su boca, la cual salivaba por el hambre. Tos. Tal vez debería usarla como comida ahora, eso debería darle una lección. Zote inclinó la cabeza con curiosidad. Acercándose a las tejedoras sin algún temor visible, se mueven como ella le recordaban a los movimientos ágiles y rápidos de la doncella roja, aunque, a pesar de la similitud, era evidente la superioridad de ella. ¿Habrá venido de aquí? Sería una buena opción, pues cada especie que había en Ollonest parecía poseer una zona donde nacían y lideraban. Y Zelda observó al Garpies en silencio, sujetando su lanza y moviendo su punta para así señalar a la bestia en busca de su punto débil. Fue frustrándose a medida que fue asumiendo que solo tenía los huecos de sus ojos como debilidad, la única parte que su corazón no protegía. ¿Pasa algo, cariño?, preguntó con inquietud Cornifer, dibujando unos cuantos mapas, sentado en el suelo de la ilusión. Deberíamos evitar a estos infectados. Cornifer dijo con seriedad, sin apartar su mirada del Garpies. De acuerdo, le respondió, aún sin entender esa repentina seriedad en Zelda. Mila apretó sus puños con ligera molestia, antes de señalar con sus dedos las garras del Garpies. ¿Por qué mi pico no podía ser así? El insecto reparador silbó por reflejo al ver la calidad que tenían las garras y colmillos de la bestia. Si tuviera herramientas con esa calidad, mi trabajo sería bastante fácil. ¿Tu trabajo no era reparar?, preguntó el viejo insecto, viéndolo con curiosidad. Sí, y a veces tengo que romper escombros o componentes para hacerlo. Por otro lado, Green observó su aguijón, curioso por saber qué tan efectivo sería si estuviera hecho de esas garras. En el sendero verde, el cazador miró al Garpies con cierta desgana. Sería una presa mucha mejor si fuera más combativo que pacífico. Las cosas comenzaron a ponerse raras cuando el caballero ingresó adentro de unos túneles. En ese lugar encontró a un insecto muy importante para los observantes, pues todos veían a un conocido en su lugar. 4. Curioso, la vasija comenzó a seguirlo, pero la velocidad del insecto era muy resaltante, al punto de desaparecer con rapidez de la vista. Los túneles se volvieron más estrechos y los cadáveres más numerosos. Jardines de la reina. Guarida de la reina imposible, murmuró Dria, retrocediendo unos pasos. Ahí, en mitad de los túneles, estaba él, su líder, el rey pálido. Tos. No supo cómo reaccionar, su mente, quedando paralizada por la escena. No lograba comprender ese evento, o formar nuevos pensamientos. Ella solo se mantuvo ahí, viendo la escena con ligeros temblores en su cuerpo, llenando el sitio de sonidos metálicos hechos por su armadura. Cálmate, Dria, es solo una ilusión. Esa bestia intenta engañarte, solo es un malicioso embaucador, diría la antigua reina con calma. Su mente, en un plano superior, era imposible de engañar por esos trucos. Sí, mi reina. La voz de Dria mostraba una perturbación más calmada que antes. Su mirada se dirigió con furia al rastrero que mancilló la gran imagen de su rey, deseándole la muerte. Límites del reino. El cadáver de Luir Blanco Ornette quedó paralizada por unos momentos, al observar el rostro de su madre, Ra, en un cuerpo tan pequeño. Agitó su cabeza para despejar sus pensamientos, queriendo hallar la explicación lógica detrás de aquel suceso, y después de un instante, a su cabeza le llegó la explicación, o, al menos, un intento de encontrar esta
El dueño de la ilusión debía ser él, pero ¿por qué? ¿Qué ganaba con eso? No fui yo, un susurro sonó detrás suyo. Hornet volteó rápidamente al mismo tiempo que alzaba su arma. 1. No encontró nada, pero suponía de quién venía. Nido profundo. Túnel oscuro. Claude se mantuvo quieta, viendo con los ojos abiertos la máscara de Nola frente a ella. Su cuerpo temblaba gravemente, como si hubiera sido afectada por una enfermedad que debilitó sus defensas. Por impulso, corrió con fuerza y rapidez hacia Nola, pero se detuvo cuando estuvo a pasos de alcanzarla. Apretando las manos, cambió su postura. Aún más seria, viendo a Nola con cierta duda y frustración. No, es falsa. Ella no podría. Ya había visto lo suficiente del reino. Agarró con fuerza su maza y optó por una postura más defensiva desde ese momento, aferrándose a la confianza dada por esa horrible mantis. Abismo. Pila de vasijas. Los vestigios seguían a la entidad con diferentes emociones y unos aspectos distintos. Algunos veían a su padre el rey, otros solo se veían a sí mismos, y, al menos pocos, a otros de sus hermanos. Girando y girando, intentando entender aquello que tenían frente a ellos, dando paso a un enorme torbellino de vacío. 11. Llegados a cierto punto, unas extrañas enredaderas taparon el túnel, dejando al caballero encerrado en una cueva. Cadáveres de bestias que vieron por el nido y otras vasijas, colgaban en el techo por hilos negros, dejando bien en claro que llevaban ahí bastante tiempo. Nido profundo. Cuevas inferiores al nido principal. Por esa razón tenemos pocas visitas. Las palabras de la matrona se oían de forma serena y con bastante claridad, como si terminara de comprender un misterio del universo. ¡Qué malos anfitriones fuimos! No pudimos darle seguridad a nuestros invitados. Juntó sus garras y abrió su máscara para una expresión que transmitía tristeza. 2. Sendero verde. Guarida del cazador. Una cantidad de presas aceptables, murmuró el gran cazador, aunque al final no pudo esconder su desagrado por presenciar cómo almacenaba las presas como trofeos. Desde su punto de vista, era un desperdicio de carne que, tarde o temprano, se pudriría. La verdad, no entendía por qué permitiría algo así, aparte de mantener sano su frágil ego, el cual le hacía actuar como una entidad completamente tonta. Por su parte, Sheo apretó con fuerza su pincel, el cual era agitado violentamente por el fuerte temblor en su mano. Aquel escenario manifestaba aquello que más odiaba de su vida como uno de los 3 maestros del aguijón, esa gran cantidad de violencia y cadáveres que se dejaba atrás cada día. Aún así, el arte imitaba a la realidad, incluso las partes oscuras. A partir de ese pensamiento, realizó unos trazos que dieron vida a un cuadro bello y trágico, que ejemplificaba la enorme violencia dentro y fuera del nido. Ciudad de lágrimas. Tienda del M. Militia, llevó una mano hacia su boca, intentando contener el vómito que iba subiendo por su garganta. Esta era la razón del por qué tenían a las líderes custodiando esa puerta. Lem movió su cabeza con la intención de revisar el entorno. Quería encontrar la presencia del bicho anterior. Aquel que tenía la misma apariencia del caballerito. El extraño insecto estaba parado en mitad de la habitación, igual de inmóvil que sereno. No tardó en revelar su verdadera naturaleza. Cuando estuvo cara a cara con el caballero, su cuello se quebró, y su torso se agrandó revelando un estómago formado de infección líquida, y enormes patas de araña fueron apareciendo a su alrededor. Al final, soltó un grito de guerra, el cual empezó el combate. 2. La bestia escupía ácido infeccioso por todo el suelo, arremetía contra las paredes, e incluso trepada por el techo para seguir lanzando sus proyectiles ácidos. De todas formas, cayó contra los cortes del caballero y su magia reventó como si fuera un globo explosivo, siendo lo único que se pudo salvar su cabeza. 1. Luego, el caballero avanzó, encontrando un metal tan puro que brillaba con una luz blanquecina idéntica a la que rodeaba a los reyes del antiguo Ollonest. En general, esto es bizarro, murmuró Grim, rascando con inquietud su cara. No podía centrarse en el combate, pues el rostro de Isma le incomodaba en esa situación. 1. No. No! Esfúmate, mancillador. Exclamaba la doliente Gris, agitando su cuerpo con rabia y desesperación, en un intento por acabar a la bestia que arruinaba el aspecto de su amor. El caballero colmena entrecerró sus ojos, intentando disuadir a su mente. Aunque veía a Vespa, sabía muy bien que estaba muerta, aparte que tenía una complexura diferente. 1. Agitaba su cabeza, la golpeaba y gruñía con bastante frecuencia.
haciendo lo que podía para que sus ojos pudieran ver la verdad, pero nunca lo lograba. Vaya blasfemia, Lurien, gruñó en voz baja, inclinando su postura con un poco de agresividad, pues su mente solo veía a su rey deformado. Una blasfemia imperdonable, agregó Ra, apretando los puños y colmillos. Sus ojos solo viendo a su querida hija, la cual tenía todo el cuerpo alterado. Monomón, en silencio, inclinó su cabeza con curiosidad, viendo la cara de su persona más querida sin saberlo por qué a él. 1. Murmuró, empezando a intuir cómo se elegían los rostros de las personas, teniendo en cuenta las reacciones de sus aliados. Es un intento inútil, la líder diría con indignación y confianza, siendo apoyada por sus hermanas, quienes podían ver la verdadera apariencia de la bestia. Ni siquiera puede morir sin dar asco, exclamaría con fuerza, Zote, apartándose rápidamente del monstruo cuando este explotó, aguantando sus ganas de soltar su alimento más reciente. 2. Emilitia no pudo contenerse como él, vomitando el suelo y despertando de nuevo el enojo de Lem, quien inició una oleada de quejas hacia ella. Volviendo a Zote, él observó con rabia la cabeza de la bestia que llevaba el rostro de su padre. Hizo una mueca y luego se encargó de patearla lejos de él. 2. El forjaguijones observó con ojos brillantes el mineral, ignorando la batalla anterior. Ese material era muy valioso para su profesión, un recurso escaso que podía sacar a relucir el potencial de un aguijón, incluso los más demacrados. Aunque no pudo apreciarlo mucho, pues la escena empezó a cambiar. Recuerden esto, la ilusión mostró múltiples esferas de telaraña que adornaban la zona, aunque no duró mucho. Se esfumó tan rápido como vino, dejando a todos con la duda. Brun miró con curiosidad el área, mientras la carpa de la compañía se iba formando a su alrededor. Por alguna razón, sentía que ese lugar tendría alguna relación con él. Continuará. Feliz Navidad. Algo atrasado. 2. Como regalo, podrán elegir entre estas opciones para decidir cuál será lo siguiente a reaccionar. Si les agrada, tal vez pueda hacerlo más seguido. 7. Si el tema dura demasiado, se dividirá en varios capítulos. Límites del reino. Acantilado nevado. 1. Un estruendo metálico resonó por el área circundante, esparciéndose entre la piel muerta de Luirm. Los individuos causantes de esto, Ornette y la domadora de dioses, se separaron al instante por el choque entre sus armas. 1. Con la distancia obtenida y su postura firme, Ornette observó nuevamente a la domadora, quien no parecía sufrir las consecuencias de la infección. Algo un poco incongruente al recordar lo visto en las ilusiones. ¿Por qué me buscas, guerrera?, preguntó, esperando que su rival tuviera la suficiente lucidez para responder. Sin embargo, el suelo comenzó a vibrar, y un simple vistazo a su espalda le bastó a la semitejedora para notar su origen. La enorme bestia aliada de la domadora se dirigía hacia su dirección, girando como una bola de demolición. Ornette buscó entre su capa, sacando 3 esferas de pinchos envueltos en su seda que arrojó contra la bestia. La criatura impactó contra ellos, haciendo que las pinchos fueran a incrustarse en su coraza. Ante la mirada de las luchadoras, esos pinchos se metieron más adentro del bicho por aplastarse con sus giros constantes, provocando que se detuviera violentamente. Oyendo las pisadas en la nieve, Ornette levantó su aguijón para bloquear uno de los golpes de la hormiga, quien arremetió con otro poco después, seguido por otro. El intercambio continuó, obligando a la híbrida a retroceder para seguir el ritmo. Para su desgracia, la bestia no quiso limitarse a mirar, abrió la boca y escupió múltiples ráfagas de ácido. Ornette tuvo que ejercer mucha más fuerza de lo habitual para lanzar a la hormiga lejos, apartándose a tiempo para esquivar los proyectiles que se encargaron de impactar en su rival. La hormiga cayó al suelo, intentando levantarse rápidamente. No obstante, perdió su lanza ante unos hilos de la seda de Ornette, que la alejaron de su mano. En el aire, gracias al impulso de su salto, la tejedora impulsó la lanza del bicho al ojo de su compañero bestial, generando un grito por parte de este. Luego, la tejedora aterrizó al lado de la hormiga, lanzando varios cortes que le dañaron la armadura, y que acabaron con ella cayendo por el precipicio más cercano al combate. 1. Con una enemiga menos, la tejedora aprovechó para rematar a la bestia, la cual aún tenía fuerzas para darle un último combate. Sin saberlo, debajo del acantilado, una pequeña extensión de roca mantuvo a la hormiga con vida, permitiéndole ir hacia una área segura con un nuevo deseo por parte de los hilos. 7. Nido profundo. Túneles rocosos. Nosk rugía con gran fuerza, su voz
resonando entre los túneles de ese nido abandonado. Carcasas reanimadas y tejedoras infectadas acudían a su llamado, atraídos por su ferviente pelea y el peculiar enemigo que tenía enfrente. Nosk escupió múltiples proyectiles a la vasija, quien se movía rápidamente para esquivarlos y acercarse hasta sus piernas, logrando acertar unos cortes que provocaban los rugidos del ser, el cual atraía a más amenazas con cada grito de sufrimiento y rabia. Grimchild, el reciente compañero del fantasma, reclutado para seguir los pasos del ritual de la compañía Grimm, volaba por la cueva. 3. Su estómago formaba llamas carmesí, que luego eran lanzadas por su boca, impactando y quemando a carcasas y tejedoras por igual. Algunos resistían con quemaduras severas, otros caían con fuerza para nunca volver a levantarse. El problema principal lo daban algunas carcasas, pues la infección se negaba a la destrucción de sus huéspedes, mutando sus cuerpos para convertirlos en alguno que otro trepacadáveres. Carcasas cuya fisiología las volvía más cercanas a los arácnidos. 2. El caballero tenía que llevar sus reflejos al máximo para retener y dañar a Nosk y sus infectados, teniendo sus frutos cuando, una vez más, la bestia rugió y saltó a la parte superior de la cueva. 2. Usando el techo como suelo, Nosk corrió lanzando una lluvia ácida, al mismo tiempo que sus nervios le hacían pisotear con tal fuerza y destreza que iba provocando los desprendimientos de estalactitas y rocas. Toda la lluvia de proyectiles cayeron al escenario de batalla, reduciendo a nada a la mayoría de sus aliados, quebrando, como lo planeó, la coraza del caballero. El único que se salvó fue Grimchild, a partir de su vuelo, que le permitió estar a la misma altura que Nosk sin que sea notado por este último. Nosk no parecía tener intenciones de bajar, y el fantasma no tenía intención de morir en esa cueva. Corriendo con determinación hacia las tejedoras, usó la posición elevada que tenían por las telarañas, para golpearlas en mitad de sus cabezas y usarlas como trampolín con un movimiento característico que había sido apodado como pogo por los observantes de las ilusiones. 4. Gracias a su fuerza, agilidad, y sobre todo, la ventaja de ser pequeño y liviano, pudo impulsarse a los cielos con los cortes, que también acompañó al atacar a múltiples trepacadáveres que iban en las paredes, logrando lanzarse hacia Nosk con suma rapidez. La bestia lo notó, moviendo su cabeza para posicionar su boca en el punto y ángulo exacto para morder a la vasija. El fantasma se acercó con su aguijón listo en la mano, pero cuando estaba a una distancia peligrosamente cerca, él bajó su arma, miró a Nosk, y desde su interior, una fuerte luz salió al exterior, un fuerte proyectil de magia espiritual que le impactó a Nosk en mitad del rostro. La pérdida de sus sentidos afectó a sus piernas, que débiles, perdieron el equilibrio y provocaron que cayera sobre sus últimos aliados. Varios de estos eran carcasas que no tardaron en volverse trepacadáveres. En un intento por salir de abajo de la criatura, agitaron sus garras, dándole varios cortes a Nosk. Este se recompuso con rapidez, pisoteando el área y matando a sus últimos compañeros sin él mismo notarlo. Cuando su vista se recuperó del golpe anterior, fue rápidamente dañada por las llamas del Grimchild, generando un rugido de su parte. Agitó la cabeza para apagar las llamas, quedando con su cabeza viendo hacia arriba, el ángulo perfecto para ver al caballero caer con su salto desolador, atravesando su cabeza y cuello, que repentaron por completo. El estómago de Nosk no tardó en explotar, ensuciando toda la cueva de infección. El caballero usó la poca energía que le quedaba para reparar los daños que le afectaban más a su coraza. Grimchild, agotado, se acomodó sobre la cabeza de la vasija para recuperarse, mientras este se retiraba a un lugar en donde podría asegurarse de estar bien seguro para descansar. 2. Ciudad de lágrimas. Calles lluviosas. Emilitia llenaba una habitación que se abandonó en el pasado con varios muebles y adornos que eran dignos de su grandeza, volviéndose la nueva vecina de Lem. 5. El mencionado estaba en su tienda, disfrutando la calma mientras veía y cuidaba de sus frágiles reliquias. Zote acababa con las carcasas de alta sociedad que se encontraba en mitad de las calles, para mejorar parte de su precisión y velocidad, logrando matarlas con su aguijón robado, y mantenerlas a distancia a partir de los empujes de su antigua terminavidas. Su entrenamiento se detuvo cuando la nueva ilusión comenzó a formarse alrededor de su persona. Tiempo perfecto, pues había acabado con sus enemigos. 7. La escena regresó a la área de combate del antiguo caballero, Ogrim. El caballero dejó aquel lugar rápido para empezar a bajar por un risco cercano, el cual lo iba sumergiendo a las catacumbas de la ciudad. El área era peligrosa.
Los caminos se habían derrumbado dejando caídas a la muerte por los filosas pinchos que había por la zona. Algunas carcasas, tanto de transeúntes como de tropas del rey, vagaban por la zona, atacando a los intrusos. Afueras de Boca Sucia, carpa de la compañía Grimm, el maestro de la compañía sonrió sin soltar palabra alguna. La devastación del lugar no hacía más que reafirmar su estadía en ese reino. A Younes le estaban quedando pocos respiros, y el corazón de la pesadilla lo sabía. Al final, solo sería carbón para avivar el fuego del ritual de su compañía. Brun, tocando aún su acordeón, miró con lástima a la futura víctima del amo. Un reino que acabaría como todos esos otros reinos que le siguieron, como solo un aperitivo en el camino del corazón. Divine, solo reía ante la carnicería que ocurría a su alrededor, orquestada por la vasija cada que eliminaba a alguna carcasa cercana. Ciudad de lágrimas. Teatro antiguo. Marisa, la cantante espectral, adornaba las cuevas desoladas con la canción que una vez cautivó a cientos de oyentes, ya acostumbrada a estar rodeada de dolor y cadáveres. Su luz, solo vista por los fallecidos, servía como un faro de luz cautivador en aquel abismo de podredumbre, incapaz de ser un freno para su bella voz. En otro lugar, Lem descartó rápidamente su interés por el lugar, ya que los buscadores y compradores de reliquias no pararon de saquearlo un día tras otro, dejándolo vacío. Canales reales. Guarida de Ogrim. Jojo. Aunque no lo creas, este lugar estaba lleno de vida en el pasado. La gente caminaba o volaba de un lado a otro, y el suelo no era escombroso. Grimm comunicaba con alegría a su reciente visitante, la abeja que luchó contra el caballero en la ilusión. Sin embargo, no estaba infectada. Llegó a pensar que ocurriría a futuro, claro, la abeja no se dejaría. 3. El caballero Colmena mantuvo silencio, no porque éste quisiera, sino porque sus cuerdas vocales no le permitían formar ruidos más allá de sonidos sin sentido. La infección le había causado estragos que se extendían lejos del terreno mental. 3. Aún así, estaba contento de escuchar al defensor del estiércol hablar. Al fin y al cabo, probablemente, ya eran los últimos caballeros de renombre con vida en el reino. No sería malo estar juntos, aunque sea por unas horas. Pero no te preocupes, cuando el rey venga, seguro arreglará esto. Eso atrajo la atención de la abeja. Todavía esperaba a su rey. ¿Él iba a volver? Pensaba que había muerto, como ella. Vespa. 3. Después de indagar un rato, entró a unas cuevas habitadas por Maulek. Algunos carecían de movilidad, y se limitaban a escupir proyectiles, los otros carecían del tamaño y la ira de los anteriores que aparecieron en Boca Sucia y el Coliseo. Tras una caminata, el caballero llegó a un enorme huevo, donde un mineral pálido se encontraba. Lo tomó, para luego continuar con su camino. Páramos fúngicos. Cerca de la entrada a la ciudad de lágrimas. Tiso gruñó por lo bajo. Esa cueva necesita una limpieza rápida. Sus puños se cerraron, conteniendo su rabia. 3. Claude, que se había reunido con él en los páramos y viajado juntos a la ciudad en busca de nuevas áreas que enfrentar, se encargó de dar su propia opinión. Tienes razón, este lugar sería espléndido para buscar pelea. Su entusiasmo contrastaba de forma rara con el enojo de su compañero. Claro, eso, decía Tiso, voltearía su mirada con cierta incomodidad, aún guardando silencio a pesar de otras cosas mostradas en la ilusión. 2. Nido profundo. Nido de Nosk. La matrona, aprovechando la ausencia de la bestia mímica, se había colado en su territorio en busca de sus presas, las cuales parecía desperdiciar al tenerlas como una simple colección de trofeos. Mientras masticaba el cuerpo recién descolgado de una vasija, miraba sus alrededores con cierta familiaridad. 6. Ese lugar se parece mucho a nuestro nido, pero con presas más extrañas. A la hora de dar otro mordisco al bicho, no pudo evitar escupirlo, aceptando la verdad. Esa especie sabía horrible. La coraza blanca era muy dura, al punto de creer que rompería su dentadura con darle unos mordiscos más. Por otro lado, esas partes de un color negro ni siquiera se les podía llamar comida como tal. Al arrancarlas se disolvían en una enorme nube negra que necesitaba escupir. Ahora entendía por qué Nosk prefirió tenerlas de decoración en vez de una simple comida. 1. Jardines de la reina. Guarida de la reina. Mientras Dria, en silencio, se preguntaba cómo un mineral pálido llegó hasta ese extraño sitio. La reina caía adentro de un raro trance. El área donde se escondía el mineral le recordaba a los huevos de sus hijos. En su mente, recuerdos comenzaban a ir y venir, como los tenía entre sus raíces, cómo se despedía cuando se los daba al rey, cómo nunca volvía a verlos.
Un suceso verdaderamente hiriente, incluso para ella. 15. Después de un tiempo, el caballero llegó hasta una nueva zona perdida en el tiempo. Aunque abandonada y descuidada, se veía claramente la buena preservación que tenía si se comparaba a otras áreas. Las cosas más resaltantes fueron las siguientes cosas, que recibieron una buena parte del interés de la gente. Una estatua del rey, contaminada por un extraño líquido negro, y sus fieles seguidores a su alrededor, muertos y contaminados, igual que la estatua. Lem observó con un brillo de emoción en sus ojos. Es magnífica esa estatua, la altura y detalles que tenía, la convertían en algo superior a las estatuillas que fue adquiriendo a lo largo de los años. Desearía tenerla, pero no podía bajar ahí y llevársela. De hecho, era seguro que algún bastardo la robaría antes que él. Emilitia, curiosa, observaba los cuerpos sin vida que en antaño pertenecieron a los seguidores del rey. Incluso cuando se estaban muriendo lo adoraban. 1. Respetaba al rey, era el único bicho capaz de hacer que ese basurero al que llamaban reino funcionara. Sin embargo, jamás llegó a tenerle una fe ciega como sus seguidores. Ella ni siquiera entendía cómo podían tenerle tanta confianza. Al menos podía concordar con su forma de vestir, aunque era una mera imitación del ropaje real. «¿Estás loco?», exclamó Sly, al presenciar cómo la vasija dio a la estatua 3000 de geo por una pieza incompleta de un objeto más grande. 4. Ni los precios de Sly son tan caros, murmuró un gladiador, mirando con avaricia los geos en la fuente. 7. Las ruinas de una estructura destrozada hacían presencia por todo el páramo, siendo lo único restante una puerta y una coraza vacía. «Este bicho es algo inusual, ¿no crees?», preguntó Mila a la vasija a su lado. Los restos de ese insecto eran lo bizarro. Lo hacían verse más como una armadura que a un ser vivo. Eso la incomodaba bastante, como si hubiera algo oculto que le sería mejor no conocer. Green se acercó al cuerpo, mirándolo fijamente, comprendiendo su vínculo, su origen en el vacío, su creación por parte del rey, y su fracaso en su única misión. Fracaso que tan distinto era de ese cuerpo sin vida. Ambos quedaron a medias, sin cumplir su propósito, sin cumplir las expectativas, sin ganarse el aprecio de sus padres. La única diferencia era que seguía con vida, sin poder hacer algo que lo sacara de la definición de error, limitándose a dejarle su tarea a alguien más apto y capaz. Ni siquiera tenía el valor para buscar a su único progenitor vivo, la reina. Al ser solo eso, un fracaso con un propósito no alcanzable. ¿Te encuentras bien?, la pregunta de Mila le sacó de sus pensamientos, y la frase del reparador lo mantuvo ahí fuera. «Sí, estás más silencioso de lo normal». La vasija comenzó a mover su cabeza, la minera y el reparador a sus lados, y a lo lejos, el viejo insecto y los gladiadores. Y ahí lo recordó, nadie le había dicho que no podía cambiar su propósito. La dama blanca miraba con nostalgia al invento de su esposo, recordando las veces que pasaba día y noche creando cosas en su laboratorio, determinado a ganar la guerra contra la polilla. Como él decía, no había costo tan alto. Ornette y el cazador vieron con cierto desprecio el invento. Ellos consideraban al rey un estúpido, que jugó con fuerzas peligrosas. Por eso, creían que sus inventos solo eran bombas de tiempo, las cuales explotarían en el reino y llevarían vidas por delante. 5. ¿Una defensa mental? Jojo, eras alguien muy listo, Wyrm, rió la vidente para su propia alegría, al mirar los intentos fallidos de ese caballero por entrar a la mente del bicho muerto. Después de utilizar el corazón de cristal para cruzar una fila repleta de pinchos, y avanzar por algunas cavernas cercanas, el fantasma dio con una sala peculiar. Otra vasija se encontraba en el lugar. Cuerpo muerto recortado sobre unas rocas. Nido profundo. Cueva. Grimchild agitaba sus alas para volar alrededor de la vasija muerta. Su mirada confusa intercambiaba entre el muerto de la ilusión y la vasija a su lado, la cual ignoraba el cadáver, dándole una mayor atención a la infección que reinaba en el lugar. Caminaba entre las raíces de infección, hasta que algo alertó sus sentidos. Alzó su aguijón y corrió con fuerza entre los escombros, guiando sus movimientos a base del sonido generado por pasos en aumento, tanto en rapidez como en su cantidad. Boca Sucia. Plaza principal. Green detuvo la reverencia dirigida a su hermano para prestarle atención a unos pasos cercanos, numerosos y leves, que estaban inquietando a la gente a su alrededor. Es como escuchar a los saltamontes caminar, diría un gladiador de gran tamaño, sujetando su aguijón. Esas cosas caminaban.
Pensaba que solo saltaban, diría otro gladiador de armadura rojiza y escudo en la mano. Obviamente no saltan todo el tiempo, respondió, sus ojos todavía buscando el origen del sonido. Estoy seguro que sí. 1. Jardines de la reina. Escondite de la reina. Otro recipiente fallido, Dría, volteó la mirada a un lado para evitar mirar el cuerpo de la vasija. Recordó un instante la primera ilusión. Su antiguo aliado, atado por múltiples caderas, infectado y quebrado. Era su objetivo, la razón de su existencia. Al final fracasó por completo. Ya no merecía piedad, de ninguna forma, era un error que dio falsas esperanzas al reino entero. Sin embargo, no evitaba un extraño sentimiento de tristeza, uno que aparecía cuando volvía a recordar al gran Olloknit en su época dorada, junto a los otros caballeros. Agitó su cabeza varias veces, intentando despejar su mente sin mucho éxito. A su lado, la dama blanca inclinó la cabeza y guardó silencio en símbolo de respeto y luto. Ciudad de lágrimas. Calles lluviosas. Zote miraba con irritación el cuerpo. El parentesco que tenía con las vasijas era evidente, y mirar ese cadáver era como ver su propio cuerpo sin vida. Le daba ciertos escalofríos acaso. ¿Así acabaría su viaje o así se vería si tuviera un mal final? Pensar en ello le sentaba mal, y continuar su línea de pensamiento empeoraba más su situación. Prefirió voltear la mirada, evitando verlo a toda costa. Una enorme cantidad de gérmenes de infección, vistos anteriormente por las cavernas cercanas, aparecieron entre los huecos en las paredes y el suelo de forma repentina y rápida, corriendo a la cabeza abierta de la vasija. Halló un en general. Buag, aléjese de mis asquerosas pestes. Emilitia pateaba los gérmenes que tenía cerca, mientras tenía arcadas por el gran asco que ganaba con cada germen visto. Bah, no sirven ni de almuerzo, bufó el cazador, su mano aplastando con cierta desgana a los gérmenes, pues eran muy pequeños y no podían darle el sustento que necesitaba. Aparte, su sabor ácido no era tan bueno para considerarlos el mejor aperitivo del mundo. Grimchild escupía bolas de fuego para practicar su puntería, errando y atinando. El fantasma observaba cómo entraban a la cabeza del otro hijo del rey con aparente interés. Peste sin valor. Marcotte levantó su cuerpo para alejarse de las asquerosas plagas, que según él, no valían nada de su esfuerzo y atención. Parece haber una plaga, dijo el viejo insecto, mirando a los gérmenes con un poco de preocupación. Ni en las peores épocas de Boca Sucia hubo una enorme plaga como esa. La vasija se levantó. Reanimada por la infección, comenzó a luchar contra su hermano con un estilo de combate similar al suyo. Lanzaba cortes con su aguijón, hacía rápidos movimientos para trasladar su cuerpo de un lado a otro, y movía su cabeza para lanzar proyectiles de infección. También creaba seres de infección que volaban por la zona como apoyo aéreo. Páramos fúngicos. Cerca de la entrada a la ciudad de lágrimas, ese ataque, murmuró Tiso, con rabia, viendo el ataque de infección líquida y ácida. Le recordaba al ataque que esos tontos Mauleg lanzaban siempre. Sus dedos apretaban sus antebrazos, deseando que aquel enemigo muera pronto. Claude miraba con curiosidad los ataques. Eran una réplica exacta de los movimientos del caballero, sin embargo, eran muy defectuosos. Los cortes no tenían precisión, sus disparos de infección tampoco los tenían. Sus únicos movimientos y acciones con algo de calidad eran sus dashes y saltos. Es un enemigo peculiar, susurró. ¿Acaso entrenaron en el mismo lugar y con los mismos maestros? ¿O solo era algún tipo de instinto y genética de su especie? Espero que muera pronto, dijo Tiso, cruzándose de brazos. Ciudad de lágrimas. En general, esto es incómodo, murmuró Zote, desviando la mirada de nuevo. Ver a la vasija ahora era peor, era como mirar una versión infectada suya, cosa que esperaba no encontrarse en las ilusiones. Aún así, regresó su mirada poco después, al notar los saltos que realizaba. Iguales a los saltos que realizaba, cosa que hacía peor sus pensamientos anteriores. Pero también eran una oportunidad, porque, a diferencia suya, esa vasija no chocaba de cara contra el suelo al realizarlos. Tragando saliva, mantuvo sus ojos sobre el cadáver y empezó a copiar su postura a la hora de saltar, intentando hacer que su cuerpo alcanzara el mismo éxito. Se llevó varios golpes en su cara, pero eso no lo detuvo de seguir intentando. 7. Acantilados aulladores. Casa de Mato. El maestro del aguijón miraba con pena al guerrero, pues se notaba bastante que sus habilidades estaban debilitadas por su estado actual. Cada corte preciso, hecho con certeza y voluntad, cada desplazamiento ágil, ahora convertidos en movimientos y acciones torpes e inútiles.
Habían mancillado toda destreza, empeño y voluntad que formaron a ese guerrero en antaño. Era un insulto a su persona y su camino del aguijón. ¡Qué horrible!, susurró con una voz débil, nido profundo. En general, un cuerpo horrible de consumir en un estado contaminado. ¡Cuá, qué horrible! ¡Mátalo rápido!, exclamó la matrona, escupiendo los últimos restos de coraza de vasija que le quedaban entre dientes. En un lugar distante, la última tejedora con vida, aparte de Ra, miraba a la vasija mientras sufría de temblores un poco ligeros. Ver al guerrero reanimado le recordó a su antigua monarca, y la capacidad que tenía para reanimar muertos mediante su seda. Ya sabía que Radiance tenía la misma habilidad, aunque ahora notaba lo lento que parecía su método junto al de su madre, que era casi instantáneo. Cruces olvidados. Templo del huevo negro. Las cadenas se movieron y crujieron, mientras el Oyoukning estremecía su cuerpo ante la escena que parecía presagiar su futuro si nada cambiaba. Gotas de infección cayeron de sus cuencas, y la voz de Radiance se le hizo cada vez más fuerte adentro de su cabeza. No obstante, él no se rindió, calmó su mente lo mejor y más rápido que pudo, callando en parte a la polilla brillante. Tos. Después de un rato, la batalla acabó. La infección voló fuera del cuerpo de la vasija, la cual acabó cayendo al suelo sin vida, permitiendo que el fantasma siguiera su camino. No obstante, antes de caer, con sus últimas fuerzas, la conciencia que pertenecía al antiguo propietario volvió por unos segundos. En el suelo, extendió su mano hacia su hermano. Tal vez para atacarlo, tal vez para pedirle ayuda, o tal vez para agradecerle, aunque, al final, la acción no llegó a nada, pues murió poco después, llevándose consigo el significado de su gesto. 22. Páramos fúngicos. Cerca de la entrada a la ciudad de lágrimas. ¿No le importa?, preguntó Claude, viendo cómo el caballero seguía su camino como si nada a pesar de lo sucedido, limitándose a mirar unos segundos al caído antes de seguir. Bueno, tampoco me importaría alguien que intentó matarme, respondió Tiso, el cual ya estaba algo relajado por aquella muerte. Pero ese alguien estaba infectado, refutó la enmascarada, aunque eso no alteró a su acompañante como todos los enemigos de este reino. La guerrera del mazo volteó su mirada, murmurando un es verdad antes de seguir viendo lo que continuaría. Límites del reino. Acantilado nevado. Este es el destino de todos los proyectos fallidos del rey, comentó con frialdad la semitejedora. No obstante, lo has hecho bien llegando tan lejos, siéntete orgulloso. Por eso le dio una pequeña reverencia al cadáver, y luego continuó su camino a la par del caballerito. En otro lugar, los hilos de la campeona se movieron como serpientes hambrientas, las cuales acababan de encontrarse a un nuevo aperitivo. Su actual huésped hizo un espectáculo que le generó daños que consideraban fatales. Tal vez era hora de irse con un huésped más sano y competente. 4. Jardines de la reina. Guarida de la reina Dridia. Por un momento, vio a su antiguo compañero en el suelo. Su coraza rota, la impenetrable defensa de su armadura y obra maestra de los herreros, destruida. Su real y poderosa figura, dañada de forma irreversible, y su pureza, ahora corrompida por la luz más putrefacta. Y por último, la escasa vida que le quedaba, yéndose con lentitud aterradora. No, murmuró, su lanza siendo apretada con una fuerza capaz de quebrarla en cualquier momento. La dama blanca se quedó paralizada por unos momentos. El cadáver de su hijo, de repente, empezó a deformarse, una y otra vez. Primero estaba su hijo de cuenta antigua, luego su hijo muerto en el sendero verde, después las vasijas capturadas por Nos dentro de su nido. Y por último, pero no menos peor, el hijo elegido, la esperanza y la salvación del reino y su gente, el Oyoukning, atado dentro del templo del huevo negro. Tuvo que agitar como pudo su cabeza, en un gesto desesperado y extraño de ver en una entidad superior como ella. Luego mantuvo silencio, brindando su respeto no solo a su hijo de esa cuenta abandonada, sino también a los otros. Después de ascender y descender por cuevas cercanas, el caballero alcanzó un nuevo poder, oculto dentro de una estatua única. Su brillo y poder eran dos cosas imposibles de negar. Ciudad de lágrimas. Edificio abandonado. Ese emblema, murmuró el buscador de reliquias, tragando saliva por el aura que emanaba de la estructura. Sin lugar a dudas, se trata de la ciudad del rey, exclamó, arrodillándose en el instante que finalizó su frase, al hacerle imposible seguir aguantando ese poder por más tiempo. Esto me trae recuerdos, dijo Emilitia, con una alegría sincera en su voz. Esas energías le traían recuerdos de su vida pasada.
El reino en su mejor momento, su estatus en su mayor alcance, y todos esos poderes por doquier, obra y gracia de los reyes y su inmenso poder. Bellos momentos, arruinados por sus antiguos compañeros, por la infección, y todo lo que vino después. Páramos fúngicos. Tribu Mantis. Es obra del rey, dijo una de las hermanas, firme en su lugar. Ese poder es inconfundible. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo existe tras esa estructura? Tal vez, un regalo al hijo que llegase a escapar, preguntó, pero luego descartó su propia sugerencia. El rey no tendría esa consideración con los descartados. Es probable que se lo hubiera otorgado a su hijo perfecto. 3. Hogar de dioses. Entre panteones. Esa fuerza, es la fuerza que nos trajo aquí. Aún prevalece, a pesar de irse su fuente. Sin dudas, eras una divinidad. De gran nivel. La buscadora líder dio una opinión con emociones únicas y mezcladas, como un jugo formado de sabores distintos. Admiración por la fuerza divina del rey, alegría por contemplar su poder con sus propios ojos, y tristeza por nunca poder conocer en persona al dios detrás de tal fuerza. 11. La vasija ascendió, acumulando el poder en su interior, para después manifestarlo en unas bellas alas de energía onírica y espiritual, con la fuerza y agilidad para alzarlo en el aire. Boca Sucia. Plaza principal. Es hermoso, más que esos cristales, exclamó Mila. La luz blanquecina y tenue de las alas le daba una calidez que la relajaba, a diferencia de la luz escondida en los cristales. Esa luz le parecía abrumadora y angustiante, ahora que la recordaba con lucidez. Green analizaba las alas con curiosidad, pensando cómo sería tenerlas en él, y los métodos que podría usar para sacarle el mayor provecho posible a ese poder. Tierras de reposo. Hogar de la vidente. Oh, esto me trae recuerdos. Jojo, rió la vidente, recordando a los suyos cuando estos aún vivían. Sus alas, sin dudas, era una característica única de su especie, y le alegraba que así fuera, pues eran un rasgo bello según ella. Mundo onírico. En general, los ojos de Radiance brillaron por un momento, recordando al primer alado que la enfrentó. El gusano blanco que volaba como una polilla por las viejas tierras que le pertenecían. Era una ofensa para ella que robara una de sus cualidades únicas y la usara como suya, volviéndola algo que todos usaban. Para reconocerlo, olvidándola más y más. Al pasar los días, Lurien se quedó perplejo por unos instantes, donde juraría haber visto a su rey en lugar de la vasija, con la marca y alas que le pertenecieron. Sin embargo, descartó esos pensamientos, y empezó a insultarse a sí mismo por esa herejía, según él. 1. Ciudad de lágrimas. Calles lluviosas. Oh, ¿en serio? Púdrete, maldito payaso suertudo, pedazo de gritaba el gran Zote, arrojándole al caballero ilusorio sus aguijones. 6. Recuérdalo para después. La proyección mostró una cueva, oscura, iluminada por un escrito, que se desvaneció rápido, sin que nadie pudiera leerlo. También, por la marca del rey, implantada en una puerta sellada sin ranuras o grietas que permitieran pasar a través de ella. Luego, la escena se desvaneció, regresando todo a la normalidad. Ciudad de lágrimas. Santuario de almas. Mucho tiempo después de la última ilusión, el alma, aquella energía vital que movía a la mayoría de seres vivos, mancillada para ser un proyectil, impactó contra el escudo de Tiso, haciendo que retrocediera hasta cierto punto. El causante, un maestro de las almas, volaba a pocos metros. En su mirada apareció una pequeña incomodidad, al ver sus costados, donde Claude daba golpes aplastantes a los maestros de almas mutados en unas aberraciones, que solo podían arrastrarse, dejando sus cuerpos como manchas oscuras. 1. Fue justo en ese lapso de tiempo corto, en donde descuidó su espalda, dejando un espacio que Zote aprovechó, dando un corte que atravesó su cráneo de un instante a otro. Ese ataque bastó para darle muerte, sin embargo, no deseaba descuidarse. 5. La imagen del receptáculo roto habitaba en su cabeza, pero con su figura sobreponiéndose por encima, insinuando algo que le desagradaba. Mientras el maestro caía al suelo, Zote se abalanzó sobre él, dispuesto a darle un golpe más, uno que aseguraría que su vida se extendiera por más tiempo. No obstante, cuando su aguijón chocó con otro, el cual se defendía, el bicho lo único que pudo sentir fue sorpresa y temor por quien tenía adelante. Zote, exclamó la híbrida entre Wyrm y Tejedora, haciendo que su atacante solo pudiera retroceder extrañado. Araña, ¿qué haces aquí?, dijo el pequeño, teniendo curiosidad. Podría preguntarte lo mismo, las profundidades de este nido no son caminos que alguien visitaría por placer.
Zote inclinó la cabeza ante ese nido. ¿De qué nido hablas? Estamos adentro del templo de ese loco. La doncella de rojo acabó confusa esta vez. Su mirada revisó el área nuevamente. Su postura se alertó, subiendo la guardia igual que Zote, cuando vieron el lugar. La estructura artificial del templo, junto a la forma natural de las cuevas, donde cada uno se encontraba, habían cambiado. Sus alrededores eran lisos, sumergidos en una rara oscuridad que engullía los lugares cercanos y a todos los insectos presentes, pues no eran los únicos que estaban ahí. En una zona lejana, algunos gladiadores estaban en guardia, posición que habían tomado como única defensa para todos los habitantes de Boca Sucia. ¿Acaso hubo un derrumbe?, preguntó el insecto reparador, rascando su cabeza, mientras buscaba algo, cualquier cosa, lo que fuese, para intentar entender aquel suceso. Creo que notaría algo así, comentó el viejo insecto, su mirada revisando sitios cercanos, sin tener éxito en notar algún elemento más allá de la oscuridad, y las esporas verdes que surgían del suelo y se elevaban a los cielos, similares a las que estaban en páramos fúngicos. ¿Habrán sido ellos? Mila señaló a los miembros de la compañía Grimm que se ubicaban a pocos metros. Lo extraño de ellos eran esas máscaras cercanas a los bichos, tiradas en el suelo como si fuesen uniformes vacíos de los trabajadores. No, parecen extrañados también. Sly, con su aguijón en mano, vio cómo ellos miraban el entorno constantemente, y, en ciertas ocasiones, le hablaban a su aparente jefe. Maestro. Pasos surgieron con algo de fuerza a su lado. Los guerreros en guardia estaban por atacar, pero solo se detuvieron al ver como un enorme bicho se paraba frente a Sly para dar una reverencia. «Mato», exclamó Sly, con una sorpresa genuina. Su alumno había vuelto, dando fin a su promesa de volver a verlo solo cuando creyera haber comprendido del todo sus enseñanzas, aunque no era por eso que estaba ahí, más bien, el contexto fue quien lo orilló a eso. Aunque alegre por dentro, el gran maestro del aguijón mantuvo sus pensamientos donde debía, dando importancia a la situación. ¿Sabes qué está pasando? No, maestro. Pensé que usted tendría una idea, dijo, dándole fin a su reverencia. Cerca de ambos, Greta, recién despierta por lo sucedido, al grado de aún tener su gorro para dormir y su peluche con una forma idéntica al caballero en su brazo, susurró con voz cansada. Creo que sigo soñando, veo luces. Moverse sus palabras, aunque al principio pareciesen las tonterías de alguien somnoliento, llamaron la atención por lo certera que fue su declaración al final. Las esporas empezaron a moverse hacia una sola dirección, y desde su interior, surgió la necesidad de ir a donde ellas iban. Algo que hicieron todos los presentes, pues el impulso se sentía más atrayente y sano que la manipulación de la infección. En otro lugar, algo cercano, Sheo y Oro, también vieron el fenómeno ocurrir en su entorno. Mira, hermano. Parecen estar guiándonos, señaló el pintor. Probablemente sea la trampa de un depredador, dijo el solitario. En su mente todavía estaba presente esa bestia mímica de nido profundo y sus métodos de caza. Movió su brazo para detener al pintor y hacerlo dar unos pasos hacia atrás. Detrás, al parecer, no tienes ni la forma ni el arma necesarias para ir a luchar. Te sorprendería cómo los viejos hábitos perduran en el tiempo. Sin más palabras, ambos avanzaron, precavidos por cualquier enemigo o trampa escondida. Desde el otro lado del vacío, la líder de los buscadores de dioses, junto al resto de su especie, miraban las esporas ir y venir por el cielo, moviéndose como el agua de un lago para guiarles. Hay algo en estas esporas, algo especial, que nos está llamando, murmuró, expectante de lo que se podría encontrar. 3. Pero no solo a nosotros. Su mirada, gracias a su naturaleza onírica, pudo notar los espectros oníricos cerca de ellos, siguiendo a las esporas. Shero volaba junto a Gorp. Sus espadas estaban por encima de los dos, listas en caso de cualquier ataque sorpresa. Por otro lado, la proclamada Gran Mente se encontraba encantada por las esporas, al punto de no mostrar hostilidad ante sus cercanos. Marmu volaba sonriente, actuando como protector del anciano U. En cada momento que veía posible, su guardián le preguntaba si veía una entrada a los jardines de la reina, para continuar con su deber. Sin ojos, con sus hijos volando a su alrededor, cantaba su canción de cuna para calmarlos, seguida por Galien, quien tarareaba esa misma melodía. Marcotte, más distante, volaba con precaución, viendo los alrededores, una y otra vez, queriendo hallar el origen de tal suceso. También notó otra presencia, similar a la energía del rey, comentó la única líder de los buscadores, mirando hacia
el frente. Distante, muy distante, justo en el centro del misterioso lugar, la Dama Blanca veía a las esporas llegar y girar en torno a los cielos, formando un gran huracán capaz de cautivar a seres como ella. Los antiguos caballeros del reino, Dria y Ogrim, estaban parados a su lado para protegerla de cualquier amenaza. Y, sin saberlo, el espíritu de Zemer estaba con ellos para seguir su labor de protectora, aunque no dejaba claro si por lealtad o por querer rememorar viejos tiempos con sus amigos. ¿Por qué siempre tiene que ver con mi mente?, diría Kirrell, agarrando su máscara, la cual brillaba para que las esporas no lo influyeran. El caballero Colmena se mostró algo preocupado por ello, sujetando uno de sus hombros como apoyo, aunque agarraba su aguijón con el otro, en el trágico caso de tratarse del virus de la luz. Es por tu bien, Kirrell mencionó. Monomon, levitando a su lado. No nos pueden escuchar, señorita. Monomon comentó, Lurien, quien antes había intentado entablar un tipo de conversación con su reina. Somos solo esencia, ellos no pueden vernos, agregó Ra, prestándole más atención a las esporas que a esa charla. Ya lo sé, solo quería decir algo. Su voz resaltaba una molestia infantil en sus palabras. Con el tiempo, otros grupos de insectos, ya sean mencionados o no, aparecieron, intercambiando palabras y rodeando a ese huracán, que había reunido todas y cada una de las esporas circundantes. Luego, en un movimiento lento, fue comprimiéndose poco a poco hasta dejar un pequeño torbellino en su lugar. Para nadie pasó desapercibido los ojos que este mostró, y los cuales veían a los habitantes del reino. A pesar de los distintos ángulos que tenían, cada uno veía a los ojos tener toda su atención en su persona, pese a tener que ignorar a otros para ello. Esta vez, será distinto, algo especial. Todos reconocieron la voz como aquella que hablaba durante las ilusiones, pero a diferencia de otras veces, esta vez no era algo que oían en sus cabezas, sino en sus oídos. Para comprender lo siguiente que verán, necesitarán información que no podrían obtener sin ayuda. La escena mostró lo último que vieron en la ilusión anterior, una cueva, una entrada y una inscripción. Yo les daré la información, pero es información de épocas tan pasadas que ni siquiera mi poder la puede mostrar a la perfección. Tendré que hacer una interpretación, disculpad por la falta de calidad en algunas ilusiones. Área misteriosa. Zona de dioses. En el mismo reino, pero en distinto plano, se encontraban los dioses de Ayounest, puestos en áreas de su gusto, donde podían ver y escuchar a otras divinidades, pero sin tener la capacidad de llegar a ellas, tanto física, mágica y mentalmente. El corazón de la pesadilla latió con fuerza, mostrando un deseo perverso por escuchar sobre la información arcaica que aquel torbellino frente a él prometía. Las llamas que lo rodeaban se hicieron más fuerte a medida que su emoción crecía. Radiance, viendo al corazón como un insulto a la belleza de sus sueños, solo pudo actuar de una manera. Generó una luz más fuerte en su cuerpo y las nubes oníricas a su alrededor, dando una presencia que ocultaría bajo una alfombra de belleza al horrible ser a su costado. 1. El dios de la sabia vida, disfrutando de su repentina libertad, estiraba lo más que podía sus extremidades. A su alrededor, capullos de savia vida brillaban con una tenue luz azul. Su entorno transmitía una calma agradable y segura, ocultando los males detrás de su fuerza. 3. Se mantuvo con calma en su sitio, la inmensidad de su cuerpo agitando parte del agua verdosa que conformaba aquel lago artificial que le habían hecho. Movió sus ojos cansados a un costado, confuso. Por un momento, en la lejanía, sintió una presencia pálida, una que él llegó a conocer. Estaba tan lejos y era tan débil, que dejó de sentirla en un momento. Al final, creyó que eran imaginaciones suyas. 3. Hace tiempo, antes del reino, antes de la mente y antes de la sociedad, existía el salvajismo. Carentes de evolución, de mente y de voluntad, los bichos se limitaban a seguir los instintos más primitivos de sus corazas. Todo bajo el dominio de una luz, Radiance. Una divinidad antigua que habitó las tierras de Ayounest casi desde su creación. El lugar reveló un paisaje cambiante, mostrando áreas del reino que habían visto en las ilusiones. Los insectos que veían, parecían bestias estúpidas que incluso estaban menos desarrolladas que las bestias actuales de su reino. Área misteriosa. Zona de viajeros. Esto me suena familiar, opinó Claude, alzando la cabeza para recordar con mayor precisión. Me recuerda a los escritos en la entrada del reino, agregó Tiso, el cual se cruzó de brazos, haciendo memoria. ¿Ustedes leyeron esas cosas? Zote inclinó la cabeza. Consideró aquellas cosas como una tontería que servía para perder su tiempo.
Muchos cruces estaban cerrados. Pensé que eran instrucciones para sortearlos o abrirlos. Tisu apartó su mirada, pensando que actuó de forma estúpida. Eran interesantes de leer, aunque algo confusos, declaró la guerrera del mazo, sin ningún temor. Ornette mantuvo silencio, viendo a los bichos antiguos con emociones conflictivas y algo contradictorias. Entonces, este sería el mundo sin la intervención de esos supuestos dioses. Se ve natural, pero triste. 6. Odiaba el deseo de los seres superiores por controlar el mundo y manipularlo a su antojo, aunque ver el estado natural de dicho mundo le parecía mal, a pesar de ser lo normal, técnicamente. Bajó la cabeza algo pensativa, recordando una parte de su propia historia, los motivos de su nacimiento. Supongo que todos somos productos de seres superiores. Área misteriosa. Caballeros del reino. Este es el mundo antes del rey. Es bastante curioso, dijo Grimm, que no podía encontrar las emociones o palabras adecuadas. Es horrible, diría, cortante, expuso los pensamientos de su compañero, quien lo único que hizo fue reír nerviosamente. 1. Estos amiguitos me siguen incomodando, susurró con incomodidad. Kirrell se había agachado para ver mejor a unos bichos que compartían una gran similitud con él, iguales a los que vio cuando todavía estaba de camino a Iounest. 2. El caballero colmena dio un ligero rugido para mostrar que compartía su emoción al momento de ver las abejas antiguas. Oh, al parecer esto será una clase de historia muy interesante, diría Monomon, con emoción, llegando a inclinar su postura para ver mejor a los bichos primitivos. Área misteriosa. Compañía Grimm. Por aquí hay bocadillos interesantes. Divine chocaba sus garras entre sí con una alegría maliciosa, aunque después soltó un profundo suspiro. Qué pena. No puedo tomarlos, ni siquiera olerlos. Grimm rió un poco, alegre por el comportamiento sádico que ella siempre tenía. Brun, quien no podía ni quería congeniar con el dúo, se apartó, manteniendo un profundo silencio. En el fondo, anhelaba tener la misma libertad que esos bichos, aunque ello, por extensión, significaba perder sus pensamientos y voluntad. Una luz surgió de la nada, iluminando todo el reino con una intensidad que calentaba más que la lava y agobiaba más que un simple enemigo. Área misteriosa. Seres oníricos. El señor desleal rugió con una furia mayor de lo normal, como si aquella presencia avivara la infección en su interior, limitando las complejidades de su mente y haciéndolo actuar de forma similar a una bestia. El rey Vengamosca y la madre Grutz, al igual que el traidor, rugieron con fuerza ante ese nuevo poder que energizaba y limitaba sus mentes. El tirano de almas, más inteligente que el resto, por fin encontró un hombre que culpar por su eventual caída. La voz, esa maldita voz que lo usó como marioneta desechable, se encontraba frente a él. 1. Aquella culpable de su traición, de su inmenso ego, de esos crímenes que no se podían perdonar. Obviamente era cosa de ella, él jamás habría hecho lo que hizo sin ella, no era malvado, no era codicioso. No podía serlo, era una persona brillante y buena, ¿verdad? No era un monstruo, no era un villano, era la víctima, ¿cierto? No podía ser el causante de todo eso. Su canto fue tan maravilloso que atrajo a varios buscadores de dioses, los cuales, encantados por su actuación, centraron todo su interés en ella. 3. El señor desleal rugió al contemplar a las mantis primitivas, lanzando cortes feroces para intentar destruir toda su tribu antes de que ésta surgiera como tal. Sin saberlo, su hija lo miraba de lejos, más decepcionada que consternada o asustada. Extendió un brazo hacia él, como si quisiera hacerle reaccionar y traer de vuelta al padre que conoció. No obstante, bajó su mano, dejando a un lado ese pensamiento. 4. La luz anterior fue reemplazada y olvidada con el tiempo, su poder siendo cada vez más mermado. Una breve imagen de Radiance apareció. Su luz cada vez más y más apagada. Área misteriosa. Seres superiores. El dios de la sabia vida movió su cabeza, parpadeando varias veces mientras veía a la falsa Radiance con curiosidad, pues nunca espero contemplar a la polilla en un estado tan lamentable. Incluso, levantó la cabeza, interesado en aquella situación. 1. El corazón de la pesadilla mantuvo el ritmo habitual de sus latidos, pese a eso, sus llamas comenzaron a dar movimientos constantes y alegres. Radiance solo brilló, la intensidad de su luz eliminando cualquier sombra que se podría haber creado en el lugar. Área misteriosa. Compañía Grimm. ¿No es maravilloso?
Grim alzó una de sus manos hacia la polilla, moviendo sus dedos de tal forma que parecían ser capaces de sostenerla. Una divinidad en un estado deplorable, es mejor que un reino moribundo. Soltó una pequeña risa elegante que resonó al unísono con la risa maniática de Divine. Lástima que no alimente igual que las energías de un reino. Sus palabras hicieron que, Brum, tuviera en su espalda un fuerte escalofrío. Si el maestro era peligroso devorando la energía de los reinos, no quería saber lo peligroso que sería si pudiera alimentar su poder con la energía de los dioses. Área misteriosa. Seres oníricos. La líder de los buscadores tambaleó su cabeza, mareada por su confusión y su malestar, mirando a Radiance con una notoria y extraña falta de devoción. Aquello la hizo resaltar de los demás buscadores, quienes sí mostraron su habitual adoración a las divinidades que rigen el mundo. Su líder estaba conflictiva, lidiando con una contradicción que no podía entender. Un dios que escondía sus cualidades divinas, y ahora un ser superior en estado lamentable. ¿Qué pasó con la imagen que tenía? ¿Con esos dioses intocables que ella debía adorar? ¿Por qué se escondía esa divinidad que debía enaltecer? O mejor aún, ¿qué pasó para que la diosa de la luz acabara así? En una forma tan lamentable. Toda su búsqueda por deidades que la guiaran a ella y su especie sirvió para algo. ¿Acaso su visión de los dioses se estaba equivocando? Estaba tan metida en su cabeza que ni siquiera pudo darse cuenta del cambio que tuvo la ilusión. Sin embargo, Radiance no cedería su trono. Al borde de la desaparición, no se rindió, y usó los débiles vestigios de su poder para aparecer en los sueños de los habitantes de Ioun Est, y les ofreció cumplir sus mayores deseos. Múltiples entornos fueron creados alrededor de los espectadores, para mostrar varios sueños de insectos de la época, donde una luz débil y apagada, usando distintas voces y apariencias, hacía promesas para ganarse la aprobación de cada una de sus víctimas. 1. Área misteriosa. Boca sucia. ¿Por qué es tan familiar? Slee se inclinó levemente al frente, mirando fijamente las luces tenues. Él se topó con una similar, pero más ardiente, más brillante, y más agobiante. ¿Maestro, le pasa algo? Mato lo sacó de sus pensamientos, regresándolo a la realidad. Nada, solo recordaba la última vez que vi a Esme. Esme, hace mucho que no recordaba ese nombre, murmuró con tristeza, la cual logró ocultar de los demás por no ser oído. En otro lugar, dos chicas hablaban entre sí. Esa luz me asquea, dijo la antigua minera del pueblo, la cual sufrió de un ligero temblor. No lo sé, fue algo agradable de sentir. Breta sonrió al recordar la sensación de calidez que sintió por aquella luz. Y extraña, agregó, sintiendo un ligero escalofrío al final. Le gustó la sensación, pero era tan rara que no quería repetir el suceso. Área misteriosa. Sendero verde. Oh, la luz. La maravillosa luz, dijo el profeta del musgo, antes de elevar su cabeza y comenzar un canto que adoraba el brillo de la polilla. 2. Los musgosos a su alrededor, un grupo de guerreros que dejaron de lado todas sus obligaciones antiguas, siguieron su canto, adorando a la luz, más por estar metidos en algo que por devoción real. El cazador los vio desde la distancia. Sus ojos revelaban una decepción notoria, la cual era imposible de ignorar. Dentro de su mente se cuestionaba si cazar a todos esos bichos valía la pena. Podrían ser, fácilmente, una presa tan lamentable que no valía la pena cazar de ningún modo. Área misteriosa. Límites del reino. Es sorprendente, Sheo miró sus alrededores, ver los sueños de los demás de esta manera. Observar los pensamientos de un modo tan abstracto, es igual que ese aguijón, agregó, Oro, recordando el aguijón onírico que le habían regalado a la vasija. El pequeño siempre mira esto. Es tan raro y confuso que no puedo creer que alguien lo aprecie de verdad. Claro que se puede apreciar. Conocer la verdadera naturaleza de las personas, como si vieras el cuadro de un pintor, es la mejor manera que se me ocurre para comprender el mundo. Oro, bufó ante eso. Eres raro, hermano. La gente de este reino solo piensa cómo sobrevivir otro día. En serio, creo que tú eres el único que llega a pensar así por aquí. Sheo sonrió ante eso. Lo sé, por eso este mundo se mantiene como ruinas. Nadie quiere crear algo nuevo. Área misteriosa. Tierras de reposo. Esto se siente muy familiar, dijo la vidente, tambaleando su cabeza con suavidad y calma. Alegre por ciertos recuerdos. Lástima por ellos, siguió, viendo a la gente caer ante los engaños de su diosa. Tal vez hubieran tenido más suerte si supieran sobre lo onírico. Área misteriosa. Abismo. Grimchild volaba por los sueños, sintiéndose como en casa gracias a su naturaleza onírica. Mientras tanto, el caballero estaba sentado en medio de todos los falsos sueños, viendo cada uno de ellos de vez en cuando, pues su cabeza tenía otras prioridades.
como los sueños no daban información de algo que le importase realmente, hizo lo que siempre hace, darle prioridad a los elementos que le pudiesen ayudar. Por esa razón, en ese momento, estaba practicando algo que su hermana le dijo en una ilusión pasada. Sus manos iban de un lado a otro, usando herramientas que antes le pidió y compró a Ashley. Gracias a ellas, creó unas armas similares a las usadas por Ornette en aquella batalla en los límites del reino. 1. Las había hecho y utilizado algunas veces, pero todavía no era bueno en su fabricación, al menos, no mucho, por eso aprovechaba la situación de ahora para aprender. Todo resultó en un engaño que los llevó a la esclavitud, y luego a una guerra contra sus propias amistades y estructuras. Volvieron a la realidad, viendo a los primeros infectados levantarse y dar la primera ofensiva contra el rey, a medida que más infectados nacían. El rey mandó a sus soldados como defensa, pero era imposible ganar, pues la causante era imposible de dañar y solo iban matando a sus civiles. 3. Área misteriosa. Caballeros del reino. El caballero Colmena gruñó por lo bajo, recordando a sus hermanos embobados por la luz y su propia infección. Muchos años de crecimiento, de influencia y evolución, para que una luz acabara con todo. Si sus cualidades se lo permitieran, se encargaría de matar a esa diosa, pero sabía que sería inútil, pues la diosa sin dudas lo asesinaría tan rápido que ni siquiera daría un solo movimiento. Solo apretó sus puños. La fuerza que usó hubiera podido causarle un daño real, ligero, pero real, sacándole algo de sangre si no hubiera sido por las extrañas fuerzas de la ilusión. Mi mayor fracaso, susurró Dria, bajando la cabeza con resignación e irritación. La impotencia inundaba su cuerpo con un gran malestar que la afectaba física y mentalmente, sintiendo el peso de su fracaso, como si viera delante de ella a las incontables víctimas de la luz. 1. Ogrim se estremeció dentro de su armadura, juntando sus brazos un poco. Él parecía quererse abrazar a sí mismo, pero, al mismo tiempo, nunca lo hizo, quedando en mitad de un autoabrazo a un recuerdo. Susurró, su voz abandonando sus habituales tonos entusiastas para usar unos deprimidos. La vez que fallé a nuestro rey y nuestra gente, la doliente Gris se tambaleó cerca de Ogrim para darle un cálido abrazo, el cual no iría a sentir, pero esperaba darle alguna clase de conforte. No te preocupes, no fue tu culpa. 1. Kirrell agachó la cabeza, sujetándola con cierta fuerza. Creo que yo lo recuerdo, comentó, su voz dando a entender cierto grado de dolor. Podía verlo en sus recuerdos, como sus compañeros de trabajo, aquellos que lo asistían con los archivos que poseían las investigaciones de su maestra, caían ante la infección, e incluso cómo debió acabar con algunos de ellos. Las consecuencias se están disipando con rapidez, dijo Monomon. Pensaba que su aprendiz tardaría más en tener de nuevo sus memorias, pues salir del reino, y por ende, de la influencia que ejercía el rey sobre ellos, no dejaba un buen estado mental. Por esa razón, le fascinaban las tejedoras y su capacidad para viajar entre reinos con total libertad, ajenas a todas las consecuencias que logró vislumbrar en un pasado. Mi gloriosa ciudad, otra vez soy testigo de tu triste caída, comentó Lurien, con melancolía. Como el vigilante de la ciudad, ver su caída no podía generarle más que un profundo malestar mental. La Dama Blanca vio a cada ciudadano infectado como un fracaso, a su intento de reino, a su intento de resistencia, y a los sacrificios que hizo, y aunque estos últimos todavía tenían una chance de cumplir su propósito, eso no quitaba el sentimiento de impotencia que sentía por la situación. Ahora solo era una espectadora, una que solo podía esperar a ver cómo el recipiente era reemplazado por otro que aún debía demostrar ser el reemplazo deseado, incluso antes de las ilusiones lo era, solo que éstas le permitieron tener una mejor visión. Ahora, igual que antes, solo podía desear que todo saliera bien, pues no tenía de otra. Área misteriosa. Páramos fúngicos. Si se hubieran centrado en fortalecer sus mentes, esto no hubiera pasado, al menos no así. La Mantis líder suspiró, mirando a los infectados con una rara mezcla de frustración y decepción. Supongo que depende de la especie, algunos la tienen más fácil que otros, agregó su hermana, más pensativa y curiosa con el tema. 1. La tercera líder se mantuvo callada, analizando a los infectados como lo que eran, una amenaza. Analizaba, juzgaba y curioseaba a cada insecto infectado, queriendo comprobar su letalidad. Las mantis adultas solo vieron a los infectados de otras zonas, atentas a las amenazas activas que podían llegar hacia ellas. Al reconocer la ineficiencia de la guerra, la nueva luz, el proclamado rey pálido, buscó a los seres más importantes de Ayounest con la
intención de acabar con Radiance. No por asesinato, sino mediante su encierro. Monomon, la maestra. Área misteriosa. En general, maestra, susurró Kirrell. Alzó el brazo con lentitud, como si buscara llegar hacia su maestra, pero acabó siendo inútil, pues la ilusión estaba muy alejada en el cielo, aparte, no podría tocarla. Lo siento, Kirrell Monomon. Se inclinó, poniendo su cabeza al mismo nivel de su aprendiz. Sus múltiples extremidades se pusieron alrededor de este, en un pequeño muro onírico. No es momento para reunirnos, menos, no así. Todavía falta. Recordó a la vasija, que seguía completando su misión, y solo pudo esperar a que cumpliera sus objetivos. Terra y Lurien, quienes entendieron a qué se refería a pesar de la gran falta de explicaciones, intercambiaron miradas, sin saber qué hacer, pues hasta la reina pálida apoyó a la vasija en su misión. Monomon, exclamó Ogrim, con un entusiasmo algo recuperado, aunque no estaba tan alegre como hacia ver, pues aún recordaba lo visto recientemente. Era agradable charlar con ella, ¿no? El defensor del estiércol volteó hacia Driria, quien hizo una reverencia, un poco pequeña, para honrar el crucial sacrificio que ella realizó. Sí, era una erudita, incluso sabía sobre varios temas relacionados al combate, comentó, dejando hasta cierto punto su seriedad. También conoce un poco sobre plantas, dijo en voz baja, Zemer, mirado de reojo a Monomon. Le parecía extraño ese encuentro, considerando que ahora ambas eran espectros oníricos. La maestra Lem murmuró con asombro, pues recordaba leer en los escritos que restauró aquel nombre en varias ocasiones. Si recordaba bien, los informes de su existencia daban a entender que ella guardaba información, y tal vez, una que otra reliquia. Prácticamente, sus mayores intereses. Así que, por obvias razones, la vio con atención, esperando conocerla más. Terra, la bestia. Área misteriosa. En general, Ornette vio a su madre en silencio, apreciando el momento, ya que no estaba acostumbrada a mirarla así, despierta y consciente del entorno. 1. Tuvo algunos recuerdos, pero su postura seguía igual en el exterior, sin siquiera mover un músculo. Zote, confuso, intentó llamar su atención, y cuando no pudo, sus otros compañeros, Tiso y Clot, intentaron hacerlo. Al final, no pudieron con el uso de simples palabras, y debieron empujarla un poco. Obviamente, cuando reaccionó, hizo todo lo posible para evitar explicarles esa actitud. La matrona hizo descansar un poco su locura para permitirse dar una pequeña reverencia a su antigua reina, antes de volver a mirar sus alrededores, notando algunas posibles presas absortas en las ilusiones. La última tejedora hizo lo mismo, pero en vez de buscar presas, quiso despejar su mente de recuerdos y pensamientos negativos, desviando la mirada. El fabricante de máscaras observó por un momento a la reina que alguna vez gobernó las tierras donde descansaba, y luego volvió a su trabajo. Brun se sintió atraído hacia la reina, pues su origen como habitante del reino de Farloom le hacía tener cierta idea y prejuicios con su especie, llegando a la conclusión de que habían tenido mucha suerte de que se hayan extinto, según él, en esas tierras. Y Lurien, el vigilante. Área misteriosa. En general, ese chismoso metiche, no entiendo por qué el rey decidió que era buena idea darle una tarea tan importante a él, comentó Emilitia, molesta. No le gustaba ese sujeto. Sentirse observada y juzgada, día tras día, por el hábito de Lurien de observar la ciudad a diario le desagradaba. Ella lo veía como un rarito. El maestro de almas gruñó por lo bajo. Nunca entendió por qué el rey tenía a su vigilante en mayor estima que él. Su influencia y aporte eran mejores, pero a pesar de ello, Lurien tuvo una mayor y crucial importancia. Aunque siendo honesto consigo mismo, nunca hubiera aceptado convertirse en un soñador más, le parecía mejor estar infectado, al menos tenía movilidad. El coleccionista rió con un frenesí caótico y enérgico, alegre por mirar algo que le recordara a su rey, sin importar que fuese. 1. Los tres fueron elegidos para contener la luz primordial. No obstante, su rol solo sería de apoyo, pues el recipiente que contendría a Radiance iba a necesitar su ayuda. La ilusión los devolvió a la ciudad de lágrimas, y dio un brillo peculiar a la estatua de la fuente, dando énfasis a la figura del guerrero de cuernos. Área misteriosa. En general, ahora entiendo esa fuente, señaló. El reparador no es decoración, sino un monumento a quienes están con el rey en este plan. El viejo insecto frunció el ceño. Eso no me gusta, en este reino, los monumentos siempre son para gente muerta. Slee, más pensativo que ellos, recordó las palabras dichas por la ilusión encerrar a Radiance, dijo, murmurando en voz baja, casi que en un delirio. Luego, vio la enorme estatua.
Su cuerpo delgado y la forma de su cabeza, tuvo un ligero recuerdo del inicio de la ilusión, y entonces, abrió los ojos al máximo. No puede ser. Esa cosa de antes. Exclamó, alterando a quienes estaban a su lado. 1. Maestro, ¿qué le ocurre? Mato se apresuró a conseguir respuestas, pues, su maestro no era de los que caían en la desesperación de esa manera. Esa criatura, era una prisión viviente. ¿Cómo no pude entenderlo antes? Sujetó su cabeza, mientras se tambaleaba de un lado a otro. Los gladiadores cercanos intercambiaron palabras y miradas, teniendo cada uno la misma conclusión. Sly se había vuelto loco. No obstante, en la distancia, el cazador llegó a escuchar los gritos de Sly, y llegó a estar de acuerdo con su conclusión. Una celda viva, la carne hecha objeto, ese rey era perverso. Un monstruo al que alabaron como un salvador, comentó, suspirando con fuerza, al punto de dar una ráfaga de aire que podía empujar, sin problema alguno, bichos y objetos. Bretta, ignorando el calvario que tenía detrás, vio la estatua y notó el parentesco con su amado. Ella al final sonrió, imaginando a ese héroe con una complexura muy similar al guerrero de la enorme estatua. 1. La líder de los buscadores, aún agitada y confusa, escuchó y vio todo lo que era necesario para entender el plan de ese dios: encerrarla. Solo algo divino, creo, podría hacer algo así, pero él no posee esa fuerza, ni su reina. Susurró, y luego observó el suelo. A menos que exista otra divinidad que pueda ayudarles, es inútil. Y dicho recipiente sería creado por el rey, utilizando un método que será mostrado a continuación. 1. La cueva volvió, junto a la puerta y la inscripción, que tenía un pequeño aviso que todos pudieron leer. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Nuestro receptáculo puro ha ascendido, tras de sí deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación. No volveremos a entrar en ese lugar nunca más. La ilusión del caballero apareció. Leyó un momento la inscripción, y después dio unos pasos adelante. La puerta con la marca del rey reaccionó a la marca de la vasija y se abrió, dándole vía libre para cruzar hacia el otro lado. 3. Área misteriosa. En general, una presión invisible se propagó por la sala, aplastando los cuerpos de los múltiples espectadores, los cuales no pudieron hacer más que observar la profunda oscuridad que había justo tras la puerta, la cuna de sus aberraciones. Debe ser un lugar inquietante, me interesa, murmuró el cazador, sintiendo como sus instintos despertaban con la sola idea de entrar ahí. 1. Pronto, todos verán qué hiciste, pensó Ornette para sí misma. Sus brazos se cruzaron con inquietud, pues estaba segura que generaría un gran caos, uno que podría dar más de un problema. 2. Tengo un mal presentimiento, dijo Claude, sosteniendo su mazo con gran fuerza, intentando dar a su mente alguna sensación de seguridad. ¿Solo eso?, preguntó Tiso, cubriendo todo lo posible su cuerpo con su escudo, cuestionándose internamente si debía revelar el truco de este para sentir más comodidad. Bretta, temblorosa, se aferró al muñeco de su salvador, deseando que éste diera su aparición para rescatarla. Los buscadores de dioses cayeron al suelo, todos ellos, su capacidad para sentir las energías divinas actuando en su contra esta vez, pues la fuerza que emanaba de ese lugar era muy grande, inentendible para ellos. ¿Puedo ser él un dios superior, un dios de dioses?, murmuró la buscadora líder, aún intentando levantarse de ese piso rocoso recién creado. La dama blanca, en silencio, levantó la mirada, observando directamente aquel escenario envuelto en sombras, estando dispuesta a confrontar sus errores. A su lado, sus caballeros, quienes se hacían una idea de lo que habría abajo, aún así mostraron curiosidad y temor por esos secretos ocultos bajo el reino. 15. Continuará. Bueno gente, no se olvide darle like, campanita y suscribirse para ser parte de la manada más badass y llegar a más gente para que crezca más la manada, y así meterle una gran vergüenza al algoritmo de YouTube para que mínimo seamos más recomendados los fanficters de esta plataforma y que la comunidad del fanfic crezca más para crear más fanfics para ustedes. Así que adiós, mi manada, se despide su lobo Alpha You. Tomen agua.